Hola a todos y todas, bienvenidos sean a este canal. Soy el profesor Ángel Landis Mercedes, profesor de la Cátedra Química General, clave Química 105. Y para dar continuidad al desarrollo del programa que nos hemos establecido, hoy estaremos hablando de la cinética química o velocidad de reacción como continuación de la termoquímica. En el día de hoy abordaremos los aspectos de la velocidad de reacción, factores que inciden en ella, mecanismo de reacción, leyes de velocidad, orden y constante específica de velocidad. Hablar de la velocidad de reacción no es más que establecer que el establecimiento de la variación de la concentración de los reactivos y el aumento de la concentración de los productos. O sea que en una reacción química hay una disminución en la concentración de los reactivos y un aumento de la concentración de los productos. En consecuencia, la velocidad de reacción no es más que la variación de la concentración en la unidad de tiempo, que se establece como segundo y se representa como velocidad igual a la variación de la concentración sobre la unidad de tiempo, que es el segundo. Pero al tener los reactivos y los productos, los reactivos disminuyen, entonces el cambio de velocidad no es igual que menos la concentración de los reactivos sobre el tiempo, y de los productos, la variación de la velocidad es igual a la variación de la concentración de los productos en la unidad de tiempo. Decimos menos porque disminuye y decimos más porque aumenta. Y eso gráficamente se puede establecer como: si tengo una sustancia A que se transforma en una sustancia B, puedo tener esto. Aquí tengo la concentración y aquí tengo el tiempo. Tengo un asunto que baja de esta forma y tengo un asunto que cambia de esa forma. En esto sería el producto y en esto sería el reactivo. O sea, el reactivo disminuye. En principio la velocidad es alta, pero después se va estabilizando y va disminuyendo. ¿Cuáles son los factores que inciden en la velocidad de reacción? Primero, la naturaleza de los reactivos y productos. Segundo, la concentración de los reactivos. Tercero, la temperatura. Y cuarto, la presencia de catalizadores. Primero, podemos tener reacciones lentas o reacciones rápidas. Por ejemplo, una reacción rápida es cuando intervienen iones, y una reacción lenta cuando intervienen moléculas. Por ejemplo, una reacción rápida no es más que, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, el proceso de los explosivos. Y una reacción de velocidad lenta, muy lenta, es la formación del diamante a partir del grafito. Una reacción bastante lenta. Y así hay otra serie de reacciones cuya velocidad es bastante lenta. Decir de la concentración, un aumento de concentración, hay un aumento de velocidad, y por lo tanto podemos decir que la velocidad es proporcional a la concentración. A mayor concentración, mayor velocidad. La temperatura es otro de los factores que incrementa la velocidad de reacción, y la presencia de catalizadores también incide en un aumento de la velocidad de reacción. Decir del mecanismo de una reacción no es más que establecer las diferentes etapas por las cuales se verifica el proceso. O sea, una reacción puede darse en una sola etapa, o puede darse en más de una etapa, y decimos que el mecanismo son las diferentes etapas por las cuales pasa una reacción hasta concluir en el proceso. Los catalizadores son sustancias que intervienen
acelerando el proceso o retrasándolo al extremo que se puede decir que un catalizador puede ser positivo o un catalizador puede ser negativo o positivo cuando acelera la velocidad y negativo cuando la retrasa. Entonces, en consecuencia, decimos, primero, naturaleza de reactivos y productos. Segundo, la concentración. Tercero, la temperatura. Y cuatro, la presencia de catalizadores. En base a eso podemos entonces establecer lo que se llama la ley de velocidad. Tener, por ejemplo, la velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. Se elimina el signo negativo. La velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. Entonces, tener, por ejemplo, una sustancia A que se transforma en una sustancia B, la ley de velocidad diríamos que esto es proporcional a la concentración de A elevada a un exponente X. Decimos entonces que esto es lo que se llama como orden de la reacción, y en ocasiones se toman los coeficientes de los reactivos, pero es un número que se establece después de un proceso de análisis, ¿no? Tiene que ser un número surgido de un proceso de experimentación. Por ejemplo, decir así, entonces ese número puede ser 1, 2 o 3, y entonces decimos el orden de esto sería 1, sería 2, 3, etcétera, etcétera. Y tener, por ejemplo, una cosa así, la velocidad para un caso sería como sería AN más M sub B, que me da Y a B, y decimos entonces que la velocidad es proporcional a A elevado a N por B elevado a M. Entonces decimos que N es el orden respecto a A, M es el orden respecto a B. Entonces el orden total, orden de A igual a N. Orden de B es igual a M. Y orden total igual a N más M. Entonces el orden de una velocidad de los reactivos en una reacción es un número que se establece sobre la base de un proceso de experimentación. O sea, no es un número que coincide con los coeficientes, aunque a veces coincide con los coeficientes de los reactivos. Entonces decimos que podemos tener lo siguiente: si la velocidad es proporcional a la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a M, tenemos reactivo A, reactivo B. Si elimina esta proporcionalidad, entonces podemos decir que B es igual a una constante por la concentración de A elevada a N por la concentración de B elevada a M. Dijimos que estos son los órdenes y se establecen de forma experimental. No siempre coinciden con los coeficientes de los reactivos, y esto se conoce con el nombre de constante específica de velocidad. La constante específica de velocidad es un número que depende de la temperatura. Si se tiene una serie de procesos y se cambia la temperatura, entonces la constante específica de velocidad va a variar según se va aumentando o disminuyendo la temperatura. Y la constante de velocidad es igual a la velocidad sobre la concentración de los reactivos elevada a sus respectivos exponentes. ¿Qué decimos entonces de los órdenes? Los órdenes pueden tener diferentes valores. Pueden tener un valor 1, pueden tener un valor 2, pueden tener un valor 3, inclusive pueden ser fraccionarios o pueden ser 0. ¿Cuándo es 1? Cuando al doblar la concentración de un reactivo, su velocidad se duplica. ¿Cuándo es 2? Cuando al doblar la concentración de un reactivo, su velocidad se cuadruplica. ¿Cuándo es 3? Cuando al doblar la concentración de un reactivo, su velocidad se hace 8 veces.
Y así seguimos números mayores. ¿Y cuando es cero? Cuando al variar su concentración, la velocidad no se altera. O sea que el orden es cero respecto a un reactivo cuando la concentración no incide en la velocidad de reacción respecto a él. Entonces, haciendo una recapitulación, decimos que la velocidad de reacción no es más que la rapidez con que varía la concentración de un reactivo en sentido de disminución y aumenta la concentración del producto al formarse. La concentración de reactivo disminuye y por eso se representa muchas veces con el signo menos, y la concentración del producto aumenta y por eso su signo es más. Sin embargo, el signo menos es obviado y se representa simplemente que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del o los reactivos elevada a sus respectivos coeficientes. Pero dijimos que esos coeficientes van a ser exponentes y se conocen con el nombre de orden, pero no siempre los órdenes de un reactivo o de varios reactivos coinciden con los coeficientes, sino que es un número producto de un proceso experimental. Luego tenemos la constante de velocidad. La velocidad es igual a una constante por la concentración del o de los reactivos, y esa constante específica de velocidad depende de la temperatura. Una variación de la temperatura implica una variación del valor de la constante específica de velocidad, y esa constante específica de velocidad es igual a la velocidad dividido por la concentración de los reactivos elevada a sus respectivos órdenes. Entonces aquí representamos orden n, orden m, el orden total sería la suma de los órdenes de cada uno de los reactivos. Esperamos haberles satisfecho con las explicaciones dadas, y cualquier sugerencia esperamos que las hagan llegar a través del canal correspondiente.